Las ideas se comieron a los dioses. Los dioses se volvieron ideas. ¡Grandes vejigas de bilis! Las vejigas reventaron. ¡Los ídolos estallaron! Podrición de dioses, enjambre de moscas. Fue Muladar el sagrario. ¡El Muladar fue criadero! Brotaron ideas salvadas, idearios, ideodioses, Silogismos afilados. Caníbales endiosados. Ideas estúpidas como dioses. perras rabiosas, perras enamoradas de su vómito. ¿Qué tal, todo mal? Yo soy Eric, y Alejandro González Iñárritu es un idiota, y aquí les voy a decir por qué. Pero también tenemos que hablar, por supuesto, de Bardo, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Y vamos a estar hablando aquí en este video de la leyenda negra antiespañola, por supuesto. Vamos a hablar de identidad mexicana y España y, por supuesto, sobre todo, del discurso de esta película. Y últimamente me resulta muy sencillo hablar de esta película porque no hay manera de hacer spoilers como tal. Sucede que aunque yo dijera todo el argumento entero, no hay manera de entender esta película más que experimentándola, viéndola. Esta película está desprovista como tal de una narrativa o está despegándose un tanto de una narrativa. El argumento, de hecho, se los puedo dar en una línea. Silverio Gama, un famoso y galardonado periodista y documentalista, recorre sus ideas más representativas que ha tenido en los últimos años de su vida. Es eso como tal. Y es que esta película, muy en clave de Federico Fellini y su famoso 8,5, prácticamente hace lo que, a mi juicio, es una versión cinematográfica de lo que en la literatura, prominentemente literatura inglesa, se llamaba flujo de conciencia, hecho muy popular por escritoras como Virginia Woolf o Catherine Mansfield o en el caso de Virginia Woolf, todo el círculo de Bloomsbury a principios del siglo XX, que de hecho por las propiedades muy parecidas al flujo de conciencia a esta película se me antoja llamarla como, dentro del género, por su estética, el género sería como flujo onírico. Eso es como lo estoy llamando por pedante, en referencia, por supuesto, al flujo de conciencia. ¿Por qué? Bueno, sucede que esta película transcurre como un sueño, mezclando los materiales escenográficos de manera muy desafiante, y porque no sigue como tal una estructura tradicional narrativa de los 3 actos, como por ejemplo cualquier película de Marvel, o sea, es decir, con su respectivo planteamiento, nudo y desenlace. Ahora, con toda la bola de comentarios que vi acerca de la película, justo después de su estreno, me parece que fue en Venecia, comentarios, que no críticas, no me daban muchas ganas de ver la película. Sin embargo, cuando la empecé a ver, se me hizo demasiado interesante, hipnotizante. Al punto de que, hecho, de esta película, con sus casi 3 horas, se me hicieron bastante fugaces, a diferencia de muchas otras personas por ahí, como una vecina y amiga mía que la está viendo en este momento, que está sufriendo con la película. Ahora, a mí me parece que los comentarios que hubo previamente de críticos de cine, como es el caso de Alejandro G. Calvo, de Sensacine, que como que no le gustó mucho la película, tiene que ver con sus más de 3 horas, creo que tenía, pero para su estreno en Netflix hubo un recorte, una versión nueva, que es mucho más digerible, que tiene de hecho una virtud bastante interesante, y esto es el ritmo. Es decir, que digamos que cada escena, como lo es la escena del parto, funciona como una canción muy bien escrita, y en general la película termina siendo como un disco de éxitos como tal. Y hago la analogía porque al mismo González Iñárritu considera la música como la forma de arte pues más alta, así que puede ser muy buen disco, pero puede que Alejandro González Iñárritu no te guste como cante. Ahora, la película se llama Bardo, que, para acabar pronto, quiere decir limbo como tal. Bien se pudo haber llamado limbo, pero limbo es algo como muy católico, así que mejor Bardo, ¿no? ¿Y por qué se llama limbo o bardo? Porque el protagonista, Silverio Gama, se va a encontrar entre todo. Se va a encontrar entre ideas, entre geografías y hasta entre la vida y la muerte. Y las imágenes lo van a relatar como tal. Ahora, ¿por qué digo que entre la vida y la muerte? Y obviamente va a haber spoilers aquí, pero la primer secuencia, digamos el primer plano, es un desierto donde Silverio Gama está intentando despegar hasta que lo logra. Después viene la escena donde hay un parto, y después está la famosa escena del metro con los ajolotes. Sin embargo, el desierto, como el metro con los ajolotes, también van a aparecer hasta el final de la película. Es decir, abren con eso, cierran con eso. Silverio Gama al final de la película queda en coma y muere, y es cuando menciono que vuelve a estar presente en el desierto, tanto como en el metro con los ajolotes. Y ya que en el inicio de la película y al final de la película están presentes estos 2 elementos, a mí me parece que todo esto que estamos viendo durante la película es Silverio Gama en coma,
como en un flujo onírico, como en un sueño previo a su muerte, donde Silverio Gama está considerando en coma y soñando bastantes peripecias que ha tenido en su vida, tales como la pérdida de un hijo, la remembranza constante de su padre que ha muerto, sus pérdidas, sus contradicciones en lo que dice y hace, incluyendo su contradictoria forma de pensar a México una vez que se va de México, y por supuesto su contradictoria noción de identidad mexicana que va a estar presente durante todo su sueño. Y esto es interesante porque ya que Silverio Gama funciona como un alter ego del mismo Alejandro González Iñárritu, y en esta película Iñárritu se atreve a criticarse a sí mismo, en ocasiones quedando como un absoluto tonto, necio, que cree que siempre tiene la razón, pero que su hijo incluso lo llega a dejar sin argumentos, porque claramente en la película lo muestra. Muchas de sus ideas son incompatibles con la realidad, es decir, ideas tan contradictorias como si tanto te disgusta Estados Unidos y solo es un país enamorado del dinero, expresado por el mismo Silverio Gama, entonces ¿por qué aceptas sus premios? En el caso de González Iñárritu, por supuesto, digamos, los Óscares. ¿O por qué si vives diciendo que México es sensacional, le pregunta a su hijo, me sacas del país para criarme en los Estados Unidos? Y dejan callado a Silverio. Ahora voy a pasar a una parte bastante interesante que obviamente, evidentemente, es la escena de Hernán Cortés, que comienza recitando en el caso de la escena de Hernán Cortés, que es obviamente de las escenas como pastel para mí, lo que me sorprende es que un personaje escrito por su autor o escrito por un autor, es muy raro que supere en inteligencia al propio autor, al propio creador. En este caso es Hernán Cortés, quien aparece en la Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo, sentado en una pila de cadáveres de lo que fueron, se supone que son los mexicas, y quien, Hernán Cortés, es sumamente sagaz, muy concreto y mucho más lúcido que el mismo Silverio Gama. Primero, Cortés está recitando algunas líneas del poema de Octavio Paz, Petrificada, Petrificante, obviamente. ¡Caníbales endiosados! Silverio le responde a Cortés con argumentos ampliamente compartidos por el colectivo mexicano cuando se habla acerca de la historia de México. Es decir, Silverio Gama dice, como todos los mexicanos, que Hernán Cortés es un extranjero tonto, inútil, que su conquista es un fracaso o fue un fracaso, que nos trajeron el miedo al infierno, que nos trajeron el ejército, nos trajeron la oligarquía y que nos trajeron la viruela y la gonorrea. Sin embargo, la conquista fue tremendamente exitosa. El miedo religioso a los sacerdotes y a los dioses ya existía en el México prehispánico, también la guerra, también el ejército y las oligarquías. Tal vez no existía la viruela o el sarampión, pero esas iban a llegar de todas formas porque el resto del mundo las padecía, excepto América. A lo que Cortés responde a todos estos cuestionamientos de Silverio Gama, contundentemente le dice, no me conoces, nadie me conoce. Y Silverio le responde a Hernán Cortés con unas frases tan construidas y tan ensayadas, de una aparente elocuencia, pero que tienen muy poco sentido y de hecho funcionan como falacias de lógica. Por ejemplo, cuando le dice a Cortés que su conquista fue un fracaso y que debería de tener más vergüenza, pero lo que hace Hernán Cortés es se ríe y le pide fuego para prender un cigarro y le cuestiona a Silverio, ¿cómo crees que 400 españoles y 16 jinetes íbamos a llevarnos por delante a semejante imperio? Este argumento de Cortés mete en un desbalance completo a los argumentos de Silverio, por supuesto, porque deja entrever que es evidente que recibieron ayuda los españoles durante la conquista de ¿quién? Bueno, Tlaxcala. Este tema histórico lo he tratado en un par de videos que hoy no estamos tratando tanto historias, hoy estamos hablando sobre Bardo. Hernán Cortés representa un discurso antinegro legendario, pero Silverio representa un discurso muy mexicano, muy gastado, de argumentación mucho más poética que factual como tal, que sin embargo el mismo director Alejandro González Iñárritu sostiene, a pesar de que su personaje de Hernán Cortés lo destruye ese tipo de discursos. Eso es lo que yo decía antes de llegar a esto, es lo que yo decía, se me hace bastante interesante que un personaje sea mucho más sagaz y más inteligente que su propio autor. Pero sí es un tema de una herida abierta, de un país conquistado, mestizo, complejo, diverso, en contradicción constante, la invasión. Y lo digo porque dentro del discurso de Alejandro González Iñárritu sostiene ideas muy metafísicas acerca de México. Es decir, por ejemplo, la noción de que México es un país
conquistado, es decir, como si ya existiera un país. Cuando la razón de la caída de México Tenochtitlán es precisamente que hay muchas naciones políticas en el altiplano que son insolubles unas con otras, a pesar de que sean mayoritariamente naciones náhuatl. Y es precisamente esto lo que le permite a Hernán Cortés una alianza con Tlaxcala y permite una estrepitosa caída de México Tenochtitlán y de la Triple Alianza. Iñárritu está demasiado nutrido en su idea acerca de México, desde Octavio Paz hasta desde muralistas como Diego Rivera, que tratan de construir una idea muy idiosincrática mexicana, tratando de ver a España como la causante de cualquier desgracia de México y por supuesto haciendo nacer a México contra España. Sin embargo, el Hernán Cortés de González Iñárritu no para de responder con una serie de síntesis casi inamovibles, como cuando le responde a Silverio: ustedes los mexicanos no quieren ser indios, no quieren ser españoles, han decidido estar condenados a ser hijos de la chingada, es decir, a estar en el limbo. Esto lo dice Hernán Cortés, a estar en el limbo, en el bardo. Ahora, este mismo desmonte de Hernán Cortés frente a González Iñárritu parece ser que es una nota que señala cómo ha estado González Iñárritu últimamente considerando todas sus ideas muy viejas de México que no son sostenibles fuera de las fronteras de México. Es decir, González Iñárritu como migrante en Estados Unidos, por muy privilegiado el migrante que él sea, sostiene este tipo de ideas que son muy válidas en México y que pueden nadar y ser fértiles esas ideas dentro de los márgenes del territorio mexicano, pero que una vez enfrentando esas ideas a la realidad fuera del país, como están enfrentadas a la realidad, empiezan a perder fuerza y se empiezan a desvanecer. Digo esto porque vuelvo a lo de los ajolotes en la película. El ajolote es una especie endémica del ahora extinto lago donde se encontraba la Ciudad de México Tenochtitlán, y por supuesto es un anfibio, es decir, el ajolote es también un animal de bardo, es un animal del limbo, tanto puede vivir en el agua como puede vivir en la tierra como tal. Está entre dos aguas, así haciendo un poco de analogía a Paco de Lucía. Ahora, el ajolote parece representar a la mexicanidad, y esta mexicanidad puesta en los ajolotes, como acabo de mencionar, como mascotas, son propiedad en la película del hijo de Silverio Gama, y cuentan en la película que no los puede llevar a Estados Unidos, es decir, es una mexicanidad que no sobrevive siendo migrante en Estados Unidos. El mismo hijo de Silverio le cuenta a su padre en un avión la anécdota cuando intentó llevar a esas mascotas en la maleta escondidas para pasar a Estados Unidos, pero las bolsas se le rompieron, los ajolotes murieron, y trató de preservar a los ajolotes, pero estos se pudrieron, los metió en el refrigerador. Es decir, el hijo estaba intentando hacer todo lo posible porque esa parte de mexicanidad no muriera en los Estados Unidos. La cuestión aquí es la manera donde inevitablemente se pierde lo endémico mexicano en un ambiente estadounidense, en un ambiente extranjero, mientras Silverio vive diciéndole a sus hijos que no pierdan esa mexicanidad. Pero claro, es cuestionado, por supuesto, por su hijo, que si tanto nacionalismo mexicano quiere que se tenga en casa, al punto de que hablen español, cuando a sus hijos se les hace mucho más fácil elaborar ideas más complejas en inglés, porque ese es prácticamente su idioma. ¿Para qué los hace mudarse de país en primer lugar? Silverio Gama, después de saber cómo mueren estos tres ajolotes, llamados Hugo, Paco y Luis, creo que así se llaman, le compra otros 3. Sin embargo, de regreso a casa, la bolsa se le rompe a Silverio Gama, los ajolotes caen al piso y esta vez no hay agua que lo sustente, como en la secuencia del principio, y él sufre un infarto. Es decir, en esta escena ya no es tanto como un sueño, sino más bien como un recuerdo dentro del sueño. Ya es algo mucho más real, o una semblanza de algo mucho más real que le pasa a Silverio Gama, y es la crónica de su infarto. Y es decir, aquí es claro, a mí me parece muy claro en la metáfora, cómo empieza Silverio a desistir de sus ideas una vez que está enfrentado ahora sí a la realidad, como mencioné. Así que de la misma manera, Silverio pensaba durante toda su vida que México y su identidad
son los mexicas, cree que México es la arqueología indígena, cree que los españoles destruyeron México y esa idea tan errónea que sostenía al final muere por enfrentarse a condiciones materiales que él no tenía en cuenta sino hasta ahora. Silverio vive en esa frontera o en ese bardo de contradicciones sosteniendo ideas que transmite a sus hijos pero que sus hijos no pueden entender. Es decir, nuevamente, ¿por qué si México es todo y tan chingón no vives en México e hiciste que naciéramos aquí en Estados Unidos, ¿no? Esto que rescato me parece fenomenal de la película porque resalta lo delgadísimo y lo frágil de la idea de mexicanidad que no sobrevive fuera de las fronteras de México, como ya lo mencioné. Estas contradicciones que sufre Silverio Gama, ya para ir cerrando el video, se ven reflejadas en recibir el premio por parte de quien desprecia en su discurso. También en la manera en la que trata de convencer a sus hijos de la valía de México cuando él mismo los colocó en un contexto que les evitó apreciar a México como él sí lo hace. Y lo mejor de todo es que se lo critica Iñárritu a él mismo a través de este personaje Silverio Gama. Y entre las críticas también Iñárritu se adelanta a la crítica que va a recibir esta película. Es decir, los mismos personajes le reclaman a Silverio Gama ser pretencioso por hacer una película donde hay elementos como ajolotes como metáfora, lo mencionan en la misma película, que son las mismas críticas que una vez que fue estrenada esta película de Bardo, la gente empezó a hacer y los críticos empezaron a hacer. Silverio Gama lo experimenta, pero Iñárritu ya lo tenía visto. Es decir que Alejandro González Iñárritu está al tanto del rechazo que causa que un mexicano genere obras de cine dirigidas hacia su misma persona, mientras el mexicano sí se lo alaba a artistas extranjeros de otros países. Y me parece que las críticas de Iñárritu hacia los críticos de manera tan adelantada las esperaba gracias en parte a la película de Roma de Alfonso Cuarón, por lo mal recibida que fue en México principalmente, no tanto en otros países. Aunque debo decir que lo verdaderamente molesto es probablemente que una película retrate al mismo director, prácticamente donde solo hacía falta que el director se parara enfrente de la cámara. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿por qué no es válido hacer esto? ¿Por qué no es válido? O sea, ¿por qué es tan de mal gusto? ¿Por qué no se permite hacer una autobiografía de esta manera, con estas analogías? ¿Por qué? Y algo que cabe señalar que me ha gustado también es que se nota a través de esta película que Iñárritu está en un punto de su carrera donde está despojándose de aquella seguridad voluminosa y se está autocuestionando, incluso diciéndose a él mismo, pues qué güey eres. O sea, él mismo se lo dice, y que alguien dude de sí mismo, que un artista dude de sí mismo, da como para tenerle mucha confianza. Y por la manera en la que Iñárritu resulta ser más lento que su personaje de Hernán Cortés, por ejemplo, puedo traer a colación lo que decía Friedrich Nietzsche acerca de su artista favorito, el escultor Bertel Thorvaldsen, y la razón de por qué a Nietzsche le encantaba Thorvaldsen es porque Nietzsche decía que Thorvaldsen era un idiota que reflexionaba poco y hablaba y escribía mal. Nietzsche decía que la auténtica sabiduría artística jamás había penetrado en la conciencia de Thorvaldsen. Otro ejemplo es Johann Goethe, que decía: artista, plasma y no hables. Es decir, que la condición del artista es crear y no hablar, o no pasar como intelectual, sino la creación es lo suyo. Incluso en el cine, el autor no tiene por qué saber qué significa su obra como tal, porque si lo supiera, entonces el artista no tendría la necesidad de explorar y de finalmente crear, porque la propiedad del artista es concentrarse en la creación, como bien apunta Jesús González Requena de la siguiente manera: el artista, el escritor, se sitúa en una posición opuesta a los lectores. Escribe, filma, pinta, porque no sabe lo que quiere decir. El acto de creación estética es la suspensión del discurso inteligible. La posición del escritor es la de aquel que acepta no saber lo que quiere decir, pues de lo contrario, si lo supiera, antes de su acto de escritura, ¿qué sentido podría tener hablar de la experiencia creativa? Así que Iñárritu podrá balbucear que México fue un país conquistado y aceptará que ha quedado como un idiota, justo como su alter ego, Silverio Gama, por lo que Iñárritu no es un idiota como expreso en el título por ser tonto. Lo estoy diciendo porque Iñárritu es un verdadero artista. Número uno, esto lo hago porque estoy señalando que Iñárritu es un artista como tal, por eso digo Iñárritu es un idiota, es decir, es un artista en toda la extensión de la palabra. Y número dos, con todas estas secuencias donde Iñárritu muere
donde está en el bardo, donde está despegándose de aquí y de allá y todavía no llega, y donde está en el bardo. A mí me parece que González Iñárritu, justo como Silverio Gama muere en la película, y está en coma y después muere, a mí me parece que González Iñárritu está muriendo también como tal. Es decir, que está en un proceso de absoluta reconstitución, no sé si cognitiva, pero de discurso. Eso lo está haciendo y lo está reflejando en esta película, y me pareció absolutamente brillante. Además, encajada esta película de una manera estética súper, súper bonita. Esa es, vean Bardo, es bastante buena, a pesar de todo lo que estén leyendo por ahí en Twitter o en las redes. Suscríbanse aquí en este canal, y nos vemos en otra película. Por ahí, si les interesa saber qué demonios voy a extraer de una película, porque de otra manera, si quieren ver fichas técnicas que yo no las manejo, etcétera, o sea, yo no lo hago porque ya tienen a Gaby Mesa, ya tienen a Alejandro Calvo, etcétera, a Christoph, ¿no? Supongo, así que mínimo acá les voy a tirar otro tipo de ideas. Así que suscríbanse, men. Vamos, no me jodas, me vas a dejar ciego, coño. Quítame eso de la cara, anda. Vamos, no me jodas. Me vas a dejar ciego, coño. Quítame eso de la cara, anda.